conversaciones en torno a obras literarias leídas. Inicialmente las tertulias se dan entre todos, de nuevo, todos hablamos, de modo que la maestra me enseña a mí cómo es que se habla acerca de un libro. Muchas veces voy a salones de clases donde la única pregunta que se hace después de leer un cuento es ¿cuál? ¿Te gustó? ¿Verdad? Lo mismo que te acabo de decir. Y todos dicen a coro, sí, y ahí se acabó. ¿Cómo vamos a producir lectores críticos, pensantes? ¿Cómo vamos a involucrar a los niños y niñas en el proceso de lectura si lo único que le preguntamos es eso? Y obviamente, aunque no les guste, van a decir que sí. O les preguntamos, ¿qué parte del cuento te gustó? Y los niños dicen, todo. Y ahí terminó. No, vamos a hablar de cosas serias, de cosas realmente importantes, como nos decía Mafalda. Por ejemplo, cuando leyeron el cuento de la mariquita malhumorada, una de las niñas comenta, yo quiero ser la mariquita. Y otra dice, yo quiero ser la mariquita simpática, porque no es cualquier mariquita, es simpática, ¿no? ¿Esa es una mala palabra aquí? No. Ah, qué bien que sabieron. Y luego algunos niños dicen injusta, egoísta, antipática. Empiezan a hablar, ¿verdad? Y José Juan dice, yo votaría por la mariquita simpática, porque es buena y no es vieja, no es ferial. Y Laura Cristina dice, puede haber una persona simpática y otra antipática. Como el libro aquel de los nenes peleando, aquel libro que leímos. Fíjense cómo aquí se da una relación con la vida misma de un cuento, de mariquitas, se da una relación con la vida misma. Puede haber personas simpáticas y antipáticas, pero también se da una relación intertextual con otro texto que habían leído, donde había unos niños que estaban peleando. ¿Cómo se logra esto? Si se lee, si se comenta, si hay tertulias, si no, no. Y entonces hablaba el psicólogo esta mañana de que amen la lectura. ¿Cómo no amar la lectura si participa uno en eventos de esta naturaleza, verdad? El libro de Roseros que algunas de ustedes conocen. Pues este fue el resumen que me hizo José Juan del libro de Roseros. Él me contó. Es una familia que no ayudaba, así como unos vagos, así que no trabajaban ni ayudaban, y la mamá tenía que hacer todo. Y una vez la mamá se fue de la casa y le dejó un papelito donde les escribió, me fui de la casa. Y ellos eran unos cerdos, y la verdad, ellos tenían unas máscaras de humanos. Realmente a través del texto se van transformando de cara de humano a cara de cerdo. José Juan me lo cuenta a la inversa, ¿no? Después ella volvió, entonces ellos tenían que trabajar y la mamá hacía todo lo que ellos hacían. De lo que hacía, el papá fregaba, los hijos tendían su cama. Como ella era buena, reparaba el coche, y me aclara José Juan, o sea, el carro, para que yo entienda. Porque él sabe que yo soy puertorriqueña como él, tal vez yo no entienda eso de coche. ¿Ok? Así que me lo aclara. En la discusión en la clase, en la tertulia, están comentando de que no era justo que el papá ahora se tirara ahí, que la mamá se tirara en el sofá a descansar, porque todo el tiempo eso era lo que el papá hacía. Entonces los nenes pensaban que no era justo que la mamá descansara. Qué raro, ¿verdad? Vivimos en una sociedad machista, así que no es justo que las madres descansen. Bueno, José Juan, un niño, dice, sí es justo, porque la trataban como una sirvienta, porque tenía que lavar, cocinar y hacer todo. Sí es justo, un niño. Y él dice, ahora ella puede sentarse a ver televisión, porque estuvo trabajando por un año. Y Diana, una niña, irónicamente dice, oye, qué cómoda, ella ahí viendo televisión, bien cómoda. ¿Qué sociedad en la que vivimos? Y él insiste, porque ella estuvo trabajando por un año. O sea, es justo. De nuevo, la realidad social y cultural de los niños y niñas. Diana vivía en un lugar donde mamá hacía de todo, para todos, y les resolvía todo a todos. Y era la Mujer Maravilla. ¿Verdad? José Juan vivía en un lugar donde las tareas se compartían. ¿Qué? De modo que se hace evidente la justicia, la equidad. Se hace evidente aquí en esta discusión. Yo pienso, dice él, que el problema es que ellos no hacían nada mientras su mamá trabajaba. Cuando el papá y los niños comen papa y galletas y se quitan los zapatos, dejan todo regado y tirado. Yo creo que ella, ahora que está tranquila en el sillón, pues debería dejar todo regado para que ellos sientan como ella se sentía. Y lo escribo tal y como él me lo dijo, por eso escribo regado y tirado, ¿verdad? Porque así me lo dijo. Y escuché a algunos también pegó la grosería, así que no somos nosotros nada más. ¿Okay? Bien, así que las tertulias permiten esto, esta conversación sobre asuntos reales de la vida, importantes, no sobre boberías, que si mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá. Es importante amar a la mamá y todo eso, pero eso no conduce a nada, esa bobería, ¿no?
dicen que el amor a la mamá se ve más reflejado aquí en José Juan que si estuvieran practicando mi mamá me mima, mi mamá me ama. Estudios literarios. ¿Les puedo tomar 2 minutos? ¿Sí? Estudios literarios. Un libro sobre un... Es importante que se hagan estudios literarios sobre un libro, sobre un tema, sobre un género, sobre un autor o autora, sobre un ilustrador o ilustradora, sobre diferentes textos. Voy a pasar rapidito. Podemos estudiar diferentes cuentos del folclore nacional, de la tradición oral, leyendas y mitos, historias de la comunidad, historias familiares, cuentos clásicos, etc. La intención de esto es traer esa realidad social y cultural a la sala de clases que formen parte de lo que allí acontece. Si no están escritos, vamos a escribirlos. Vamos a entrevistar a los mayores de la comunidad, vamos a entrevistar a nuestros familiares y podemos escribirlos, producirlos para nuestra sala de clases. Voy a pasar rapidito, son ejemplos de estudios de género. Ahí está el cuento de el libro de los cerdos, ¿verdad? Y cómo podemos analizar a través del uso de un organizador gráfico, el conflicto, el ambiente. Y muestro esto rapidito, pero claro, esto es un modelo para computadora, pero en el salón de clases es justamente los ovalitos y ya, ¿no? Y cómo vamos trabajando y lo vamos escribiendo. A medida que lo trabajamos en el salón de clases, porque para que los niños vean por escrito esas conversaciones que tenemos, esos comentarios que ellos hacen, que vean, los vean por escrito. Así que vemos cuál es el tema, cuál es el ambiente, cuál es el conflicto. Lo mismo acá, personajes, ambiente, problema, solución. En el caso del patito feo, trabajamos con las 3 características distintas del patito feo en el estudio de personajes. Y entonces, ¿cómo podemos evidenciarlo? Porque podemos decir es feo. ¿Pero qué evidencia tengo para decir que es feo? ¿O estaba triste? ¿Qué evidencia tengo? Pues vamos a buscar en el texto qué evidencia tengo para decir que estaba triste. Otros organizadores gráficos para comparar diferentes versiones, diferentes textos. Esto un ejercicio que suelo hacer, pero no tenemos tiempo. Un poema de la Cotorrita de Puerto Rico y otro poema de la Cotorrita de Puerto Rico, ambos de la misma autora, pero 2 perspectivas distintas, el uso de imágenes distintas, y lo podemos trabajar con los niños y niñas y compararlos en un diagrama de Venn, donde trabajamos con el poema de la Cotorrita de Puerto Rico y su fotógrafa de Puerto Rico y vemos la similitud. Todo esto en el salón de clases, en la pizarra, en un cartel, en un pedazo de papel, ¿verdad? No así bonito, sino como nos quede en el salón de clases. Otra estrategia es la lectura compartida, la lectura en común, donde la maestra o el maestro y los niños y las niñas leen juntos libros, poemas, canciones, carteles y libros escritos por los estudiantes. Lo importante de la lectura compartida es que todos puedan ver el texto mientras se lee, como yo hice con ustedes mientras estaba leyendo el libro esta mañana. Todos podían verlo mientras se leía. Esa es la función de esa estrategia, para que puedan ir estableciendo una relación entre el texto escrito y lo oral, ¿no? Rapidito, la galleta roja, ¿ven? La lectura compartida. Y es un libro creado por la maestra, o sea que no tenemos que ir a comprar libros costosos, sino que lo podemos crear. Igual carteles con canciones, con poemas. Importante de alguna manera colocar algún dibujo para que los niños y niñas que todavía no son lectores independientes puedan identificar por las claves de la imagen el poema o el cuento del cual se trata. Es impresionante cómo les encanta esto y cómo se acercan luego de que se leen en grupo o se cantan en grupo, cómo se acercan a los carteles. La lectura compartida, vamos a ver un ejemplo de un libro grande, predecible, me gusta jugar, es un libro comercial. Les voy a decir esto, antes de cada lectura es importante que se anticipen, que puedan predecir, que puedan pensar de qué trata el cuento. Y esto fue lo que hizo la maestra. Y los niños y niñas hicieron sus predicciones y comenzaron a leer. El libro dice, con mi amigo Arturo jugamos con él, canguro. Pero si ustedes nunca han escuchado este cuento, ¿cómo lo saben? Pregunta la maestra. El amigo tiene un nombre y le ponen un nombre que rima con el nombre de la mascota, dice la niña. Una niña de 5 años. ¿Cómo sabe que rima? ¿Cómo sabe de rima? Porque en el salón de clases han hablado de rima previamente, ¿no? Y la maestra dice, sí, fíjate, Inés, rima quiere decir que termina igual. Y ya, no apunta más al respecto, ¿verdad? Y siguen leyendo. Con mi amiga Camila, jugamos con el gorila, y esta es la estructura básica del cuento. Al final del texto, dice, la maestra lee, ahora todos juntos nos reunimos y les presentamos el magnífico, fantástico, artístico, exótico. Y al girar la página, antes de girar la página, los niños se anticipan y gritan, ¡circo! Pero ¿qué pasa? Al girar la página descubren que no se trata de un circo, sino de un